Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Este vídeo está dedicado a lo que el madridismo o el madridista puede esperar de Marco Asensio esta temporada tras los Juegos Olímpicos de Tokio. Y es que la realidad es que Marco Asensio va a jugar la próxima campaña, obviamente, en el Real Madrid, y que es evidente que el grado de satisfacción y de ilusión que genera el futbolista balear a la afición es entre poco o nada, al menos lo que yo testo en las redes sociales y en este canal es así, y por lo tanto sí que toca hablar de ello porque va a estar con nosotros, con el número 11 o con el que sea, va a estar esta próxima temporada. ¿Y qué podemos esperar de Marco Asensio de cara a la temporada 2021-2022? Pues lo que podemos esperar es básicamente lo mismo que antaño, lo mismo que hemos visto en esta última temporada. Un jugador guadiana, de a ratos, de me meto en el partido, me salgo, y sobre todo más me salgo de la línea de partido y del protagonismo del partido que de meterme y ser protagonista, ser líder, ser importante dentro de la fase de 3/4 y de la ofensiva del Real Madrid. Un jugador, por momentos, porque tiene aún un grandísimo o un gran golpeo con su zurda, un jugador porque aún tiene muy buen tacto de balón, pero un futbolista que ni tiene mordiente, ni tiene protagonismo, como digo, ni tiene, ojo, algo que es elemental y que te hace diferencial en el fútbol de hoy, que es la punta de velocidad. Y algunos dirán, ¿cómo que Marco Asensio ya no tiene esa velocidad que tenía a lo mejor hace 4 años cuando empezó a emerger en el fútbol internacional como un jugador de proyección relevante? Pues creo que más allá de que se cuida o no, que yo creo que tiene pinta de que se cuida porque tiene un aspecto físico bueno, bastante óptimo, creo que al final lo que le ha condicionado es lo que le pasó hace 3 veranos. Una rotura de ligamento cruzado en su rodilla. Eso a un futbolista joven en crecimiento le puede marcar muchísimo. A otros a lo mejor no, y que su recuperación sea mejor. Pero quizás en el caso de Marco Asensio no haya sido posible una recuperación optimista o realmente muy positiva, y por ello Asensio tiene ahora tantas complejidades y dificultades para irse en el 1 para 1. Lo puede hacer de manera ocasional, pero ya no de manera habitual. Vemos que es un jugador que le cuesta encarar, que no encara, e incluso a veces tiene ese concepto cangrejo de ir más hacia atrás que hacia adelante. Y creo que también eso tiene que ver con su rango físico y de velocidad a día de hoy con 25 años. Por lo que tenemos a un jugador limitado físicamente, que es un jugador de banda, y que sin esa punta de velocidad se hace predecible en sus jugadas y en la definición de las mismas. Quizá sería interesante verlo más en el centro, pero es que el Real Madrid tiene overbooking dentro del centro, del ataque. Y claro, jugar de falso delantero en el Real Madrid a día de hoy también parece inviable. Así que vamos a tenernos que tragar a un Marco Asensio que yo no le veo en plenitud de facultades, y eso que no está lesionado, pero con una lesión que creo le ha marcado en las últimas temporadas, al margen de una cabeza y un carácter competitivo, muy, pero que muy mejorable. Lo hemos visto con el Madrid y lo hemos visto en estos Juegos Olímpicos con la selección española, salvo ese gol en semis frente a Japón, sacando su mejor virtud y casi única a día de hoy, que es el golpeo de balón, que de repente saca zurriagazo y te puede marcar un auténtico chicharro. Pero estadísticas mediante, estamos viendo que Asensio, a nivel goleador, no es un jugador tampoco que pueda liderar a una escuadra importante y que quiera disputar todos los títulos. Así que bueno, este es mi resumen de lo que espero de Marco Asensio tras verlo la temporada anterior en el Madrid y sobre todo tras verlo en presente en los Juegos Olímpicos de una selección olímpica donde tenía que haber sido el jugador más importante por caché, por pedigrí, por experiencia, pero no lo ha sido porque no es un jugador competitivo al máximo nivel, porque no tiene ese rango de líder, pero también porque no es un jugador diferencial desde el 1 versus 1, desde la velocidad y desde el desequilibrio.